La partitura es la de siempre, es conocida, es la de Cristina Kirchner, salió su hijo a decir, vamos a sacar una ley, cualquier endeudamiento con el Tesoro tenga que aprobarse. Bueno, si el Tesoro compra bonos argentinos, muchachos, no les va a pedir permiso a ustedes. Pero qué gente destructiva, ¿no? Porque en un punto, la verdad, prefiero seguir defendiendo la democracia y estar aliado con democracias. Si no, solamente miremos lo que pasa en Venezuela, miremos lo que pasa en Cuba, miremos lo que pasa en Bolivia. El kirchnerismo no va a dejar de empujar, señores, hacia el abismo de acá al 26. Cristina Kirchner es la persona que más se beneficiaría con un fin anticipado del gobierno de Milei, que hoy parece lejano, obviamente. Cristina no solo necesitaba el indulto, chicos, Cristina quiere evitar el decomiso, porque el fiscal Luciani puso en la lista de propiedades que le tienen que quitar hasta que la que les había heredado a los hijos. Y el tribunal lo aceptó, o sea, no le salió bien esa jugada. Entonces ella quiere evitar que le quiten la fortuna, porque es eso también, a ustedes que se creen. ¿Qué se piensan? Hay algo muy interesante para contar porque parecería que estuvieron trabajando contrarreloj los equipos económicos de Argentina y del Tesoro de los Estados Unidos en estos anuncios, pero quiero decirles que por lo que yo pude averiguar, es muy interesante lo que les voy a contar. La batería de anuncios para ayudar a Argentina que hoy dio a conocer el secretario del Tesoro de los Estados Unidos no fue un plan improvisado en medio de la corrida. Pudimos saber que se venía trabajando desde hace meses en profundizar la alianza entre ambos países. Llegó a haber incluso un análisis de momentos de anuncios que era anterior al viaje del presidente a la ONU. Se pensaba para fines de agosto. La agenda fue cambiando por las coyunturas de los dos países, pero tampoco empezó en agosto, cuando algunos funcionarios empezaron a dejar trascender incluso datos sobre negociaciones para localizaciones de empresas norteamericanas en Argentina, para discusiones por temas de patentes. No, esto incluso venía desde más temprano en el año, que ahora les voy a decir cuándo. Pero claro, en medio de la crisis cambiaria, con fuerte trasfondo político que sufrió la administración la semana pasada, esto que era un acuerdo en ciernes, que se pensaba para coincidir con la visita del presidente argentino a la ONU, terminó combinándose con una especie de salvataje. Pero como les digo, no se puede coordinar tantas cosas como las que se anunciaron arreglándolas en 24 horas. Ya había cosas en la mesa. La visita del secretario del Tesoro, Scott Bessent, cuando el país acordó, ¿se acuerdan cuando hubo un acuerdo con el Fondo Monetario allá por mayo para recibir aproximadamente 20.000 millones de dólares que recapitalizarían el Banco Central? Ahí ya hubo una señal de garantía con la presencia de Bessent aquí en Buenos Aires, a donde vino por 12 horas, a pesar de que tenían todo el revuelo por la suba de aranceles en los Estados Unidos. En ese momento era el hombre más buscado por la prensa financiera y estaba acá en Buenos Aires. Desde ese momento, el gobierno comenzó a abrir el camino para lo que era un acuerdo comercial, pero dentro de los márgenes que le permiten no solo las leyes, sino los otros acuerdos que tiene el país, por ejemplo el Mercosur. Entonces no podía pensar en un acuerdo de libre comercio tradicional. Y esto incluía algunas de las iniciativas que se conocieron hoy en el impactante anuncio del hombre fuerte de la economía norteamericana después de Donald Trump. A ver, hay dos cuestiones que ya estaban en diálogo desde hace muchos meses. Una, la posible llegada de inversiones directas, obviamente supeditada al resultado de las elecciones. No se las van a confiar al populismo de Kicillof, a las inversiones directas de los norteamericanos. Pero la otra tiene que ver con el swap de 20.000 millones. Porque la información que yo manejaba, ahora vamos a ver cuando se conozca si esto ocurre o no, es que ese swap probablemente Estados Unidos quiere que reemplace al que tenemos con China, que es por 18.000 millones. Y también ventajas impositivas para el país que están atadas a otras decisiones como el levantamiento final del cepo. No es casualidad que en aquel momento cuando vino Bessent a la Argentina se estaba levantando parte del cepo. A ver, lo que se agregó a esto que yo les estoy contando sí tiene que ver
con proteger al país de corridas especulativas en el contexto electoral. A mí me impactó mucho ayer cuando dice Bessent, hubo ataques de fondos especulativos para influir en la elección. Y también la otra línea de ayuda tiene que ver con la compra por parte del Tesoro de bonos en dólares de nuestro país. Esto sí es muy impresionante. Es parte de lo que se llama el Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro, que tiene entre sus instrumentos esta posibilidad. Lo va a explicar seguro mucho mejor que yo Gustavo en un rato, pero imagínate que tengas un ataque especulativo y que empiecen a vender tus bonos otros tenedores, o para afectarte, o para generar decisiones políticas, o porque simplemente les da pánico el escenario argentino, que eso en una campaña electoral puede perfectamente pasar. Obviamente, si vos tenés de antemano la palabra de Estados Unidos de que los va a comprar, el que los quiera vender para bajarles el precio se va a encontrar con un problema. Entonces, esta garantía es la que le está dando Estados Unidos a la Argentina, más allá de que algunos hablan de una línea también crediticia. ¿Qué pasa? Ayer lo escuchamos, la partitura es la de siempre, es conocida, es la de Cristina Kirchner, salió su hijo a decir, vamos a sacar una ley para que cualquier endeudamiento con el Tesoro tenga que aprobarse. Bueno, si el Tesoro compra bonos argentinos, muchachos, no les va a pedir permiso a ustedes. No los necesita, no lo van a poder evitar. Pero qué gente destructiva, ¿no? Porque en un punto, no importa, ya lo vamos a seguir hablando. Le hicieron a su propio presidente. Cuando Alberto Fernández tenía que acordar con el fondo, le vaciaron la Cámara de Diputados. Necesitó de los diputados de la oposición de entonces. Los tipos querían el default. Y el default solamente nos lleva a los brazos de los malos de la película, de las autocracias del mundo. Y si a vos, a ver, si alguien te dice, me da igual si son autocracias, bueno, a mí no. La verdad prefiero seguir defendiendo la democracia y estar aliado con democracias. Porque la cosa cambia. Si no, solamente miremos lo que pasa en Venezuela, miremos lo que pasa en Cuba, miremos lo que pasa en Bolivia. Las inversiones quedaron supeditadas, como les decía, al resultado de las elecciones. El país del norte obviamente no disimula, ni le interesa disimular, que su apoyo es al plan económico de Milei para estabilizar la economía, con eliminación de regulaciones, abriendo el camino al regreso de la Argentina a la prosperidad, lo puso en estos términos Bessent. Obvio, como no le van a agradecer inmediatamente, tanto el presidente como el ministro de Economía le agradecieron a los Estados Unidos. El jefe de Estado, Milei, agradeció el firme apoyo y la amistad. Caputo habló directamente de una nueva era para el país. Tampoco se ahorra grandilocuencia, mucho menos Trump, que ayer no solamente le dio el apoyo a Javier Milei para esta elección, sino para su reelección. Que bueno, Scott Bessent dijo, esto no es común que lo haga el presidente de Estados Unidos, es una rareza. Y es imposible ignorar lo que significa el aval político del país más poderoso del mundo, político y económico. A ver, ya lo vimos, el cambio de expectativa generó un puente de certeza financiera camino a octubre, consolida un cambio de dinámica que bien se parece a una resurrección si solo pensábamos cómo estaba el gobierno la semana pasada, que algunos le estaban contando los días. Pero claro, Donald Trump no figura en los padrones argentinos. Votamos nosotros, ¿eh? Entonces, el voto del presidente Trump ya lo conocemos y en los mercados fue un pulgar para arriba. Pero no vota en octubre, ¿eh? ¿Qué es lo que quiero decir? Que luego de este espaldarazo impresionante, el gobierno está obligado igualmente a reconectar con los votantes, a hablarle a la gente real, por ejemplo, que aún no percibe los resultados del orden macro en su economía personal, a buscar un camino de concertación que es obligado si quiere hacer las reformas necesarias para la prosperidad. Seguramente eso deberá esperar a octubre porque ahora están compitiendo, incluso con los posibles aliados. Pero la administración no puede volver a caer en algo, miren lo que les voy a decir, peor que la falta de política. No puede caer en el desprecio a la política, porque es el instrumento que tienen las instituciones. Y no puede caer en el aislacionismo, cuando le resulta imprescindible establecer alianzas.
en un congreso donde el año pasado los aliados le votaron todo y este año se quedaron solos. En estas horas, de hecho, es muy incierto el panorama con la moción de censura presentada contra el jefe de gabinete Guillermo Francos, el hombre más político del gobierno, el mejor negociador del gobierno, que es increíble que sea él el blanco de una oposición encarnizada. Ojo, yo entiendo la decisión del gobierno con respecto a la promulgación de la ley de emergencia en discapacidad, pero condicionando su cumplimiento, es muy al borde, es muy polémica. Condicionan el cumplimiento a que el Congreso diga de dónde saca las partidas. Que es verdad que eso está en la ley de administración financiera, pero si promulgás la ley es raro que dejes eso suelto. Probablemente lo que está haciendo el gobierno es buscar una estrategia judicial donde los tribunales digan, señores, las atribuciones del Poder Ejecutivo son estas, no se pueden meter, porque ya hay jurisprudencia de eso. Por ahí le sale bien la estrategia judicial, pero políticamente hoy tenemos el avance de una moción de censura que podría terminar en algo que no tiene antecedentes tampoco. La oposición dice, señores, es inadmisible, es gravemente ofensivo para las instituciones que promulguen una ley pero no la cumplan, pero quieren echar a un jefe de gabinete, nunca ocurrió. No solo eso, podría implicar la destitución en instancias de juicio político contra Francos, uno de los ministros de mejor imagen en el gabinete, y también la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Yo creo que si le preguntan a la gente, a cualquiera le va a parecer una enormidad. El kirchnerismo no va a dejar de empujar, señores, hacia el abismo de acá al 26, de tirarle nafta al helicóptero. El gobierno debería dejar de facilitárselo. Cristina Kirchner es la persona que más se beneficiaría con un fin anticipado del gobierno de Milei, que hoy parece lejano, obviamente, Ahora están solitos, los mercados están para otro lado, ya no están ayudando a los destituyentes, pero Cristina no solo necesitaba el indulto, chicos, Cristina quiere evitar el decomiso, porque el fiscal Luciani puso en la lista de propiedades que le tienen que quitar hasta que la que les había heredado a los hijos. Y el tribunal lo aceptó, o sea, no le salió bien esa jugada. Entonces ella quiere evitar que le quiten la fortuna. Como dijo la justicia, no los habían intimado para el 10 de agosto, ¿cuándo era? Y seguimos esperando que, ¿no? Ok, porque es eso también, a ustedes que se creen. ¿Qué se piensan? Acorazado por Washington, como no se recuerda, el presidente deberá volver a la Argentina para encarar los 30 días que quedan hasta las elecciones del 26 de octubre, intentando desandar los peores 40 de su mandato hasta ahora. Si contamos más o menos los hechos, desde el escándalo de los audios de Spagnuolo, pasando por la elección bonaerense y terminando en la corrida que nos hizo a todos asomar el hocico al abismo. Uno de los candidatos del oficialismo, muy sensato, me decía ayer, no hay que caer en exitismos. Esto cambia la dinámica y nos saca de la urgencia. La verdad, ayuda mucho, pero tenemos que entender que solo con Trump no se gana la elección. La oposición quedó recalculando, es cierto, porque no se esperaban esta resurrección de Milei. Estaban comprando calas algunos, pero todo va a depender del gobierno, ¿no? Si vuelve a dejar que los que fueron sus aliados se abracen a Cristina. El bloque K ya prepara 14 leyes para seguir su asedio e intentará echar al funcionario que más densidad política le da al gabinete. Hasta acá llego yo, esto está en desarrollo, está por comenzar el mensaje de Milei, tenemos análisis en la mesa, estamos en Radio Rivadavia.